Es posible vivir con una paz que no se rompe, incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan. Se puede realmente conservar la calma en medio de un mundo que hiere, que exige, que presiona. La respuesta no está en las fuerzas humanas, sino en una promesa de Dios. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esa paz es real, está disponible, y hoy quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella. No porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma por dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por la serenidad que solo el Señor puede dar. Número 1, el peligro oculto de la ira. La ira no es simplemente una emoción pasajera, es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el alma humana. Cuando nos dejamos dominar por ella, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que nos envenenamos por dentro, perdiendo la claridad y alejándonos del fruto del Espíritu. La Biblia dice en Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando permitimos que la ira tome el control, dejamos de caminar en sabiduría y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es un signo de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra mal dicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada, y si le damos lugar, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones y hasta nuestra salud. Santiago 1:19-20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa chispa, si no la apagamos con oración y sabiduría, se transforma en algo que arrasa con lo que más amamos. Y no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos confirman lo que la palabra ya nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar la presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices, y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad. Lo que parecía justificable en el momento, luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a andar en el Espíritu, y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5:22-23 leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho.
No toda provocación merece una respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Primera Pedro 2:23. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente, ora, pregúntate si realmente esto vale perder tu paz. Y sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y no ocurrió. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura, todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos, sentimos que se nos ha fallado. Pero en verdad no es Dios quien falla ni el prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. ¿Se imaginaba él aquel sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar, y al final dijo con humildad y fe: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como esperamos. Pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no se ajusta a nuestro guión, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no rinde frutos, cuando el ser amado no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ella ha soñado desde niña, pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento del esposo, sino de aquella imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tomado en cuenta, pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, y no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estamos pidiendo desde el deseo, no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, podemos orar, podemos trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job dijo en medio de su dolor: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el final desde el principio, entonces empezaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No nació sabiendo, aprendió. Y nosotros también podemos aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o anhelos, pero sí que aprendamos a soltar el desenlace. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios, porque cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, aún en lo inesperado, nuestra vida se edifica sobre roca. La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahí está el secreto: vivir confiados no en nuestras expectativas, sino en su fidelidad eterna. Número 3. La ira es muchas veces el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No se trata simplemente de una emoción pasajera, sino de una señal de que algo en nuestro interior aún busca defender su propia justicia antes que confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos hiere con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo dentro de nosotros ha sido tocado y nuestra reacción inmediata es el enojo. Pero la raíz de ese enojo no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos, en la imagen que construimos de nosotros mismos y que sentimos que ha sido atacada. La palabra nos enseña que el amor no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más su propia lucha interna que un verdadero deseo de hacernos daño. Tal vez esa persona que habló con dureza simplemente está viviendo una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en la opinión de los demás, entonces podemos mantener la calma, porque sabemos que lo que somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que Jesús hizo cuando fue injuriado. No respondió con insulto, no exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre, que juzga justamente. Pedro lo describe así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Esa es la actitud del Hijo de Dios y es también nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar. Pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. Cuando alguien nos cierra el paso en la carretera o cuando en el trabajo sentimos que no nos valoran, el enemigo susurra: te faltaron al respeto, no puedes permitirlo. Pero el Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. No somos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como quienes han sido transformados por la gracia.
Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos en Cristo, si su desprecio no borra la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿por qué darle poder sobre nuestra paz? Pablo nos exhorta a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Cuando respondemos con mansedumbre, cuando no devolvemos mal por mal, estamos actuando con la verdadera fortaleza que viene del Espíritu. La ira muchas veces es el fruto de un corazón que aún desea ser reconocido por los hombres. Pero cuando entendemos que ya somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6, ya no necesitamos probarle nada a nadie. Nuestra identidad está segura y eso nos da libertad para no tomarnos las cosas de forma personal. No se trata de permitir abusos o injusticias, sino de responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. La paz no se encuentra controlando a los demás, sino rindiendo nuestras reacciones al Señor. Y cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia y colocamos a Cristo en ese lugar, entonces la ira pierde su dominio. Porque ya no vivimos para defender nuestro orgullo, sino para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo del enojo. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que al aferrarnos al dolor estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de permitir que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos a quienes vino a salvar, pronunció palabras que estremecen el corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó el arrepentimiento para ofrecer perdón, lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió, estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Revivimos el dolor una y otra vez, permitimos que el pasado gobierne nuestro presente y con ello nos mantenemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más alto. Nos dice en Efesios 4:31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo íntimo. El corazón se llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio. Al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo perdido, entonces empieza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su dominio. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene poder para controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien.
Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, estamos entregándosela a aquel que juzga con rectitud. Eso nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos corresponden y caminar livianos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir atados o vivir en libertad. Perdonar no significa que volvamos a confiar ciegamente, ni que permitamos abusos. Significa que dejamos de cederle al pasado el poder de dictar nuestro presente, y al hacerlo nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz no viene de esperar que el otro reconozca su error, sino de tomar la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo nos hiere, cuando alguien nos provoca o sentimos que nos han atacado, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos la razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es allí, en ese momento de impulso, donde más errores cometemos, donde pronunciamos palabras que luego nos pesan, donde avivamos el fuego en lugar de apagarlo con mansedumbre. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se adquiere caminando con Dios. Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no permitir que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue injuriado, burlado y golpeado. Y sin embargo guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó de él: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando el ambiente se vuelve hostil y todo dentro de ti quiere defenderse, detente, respira, ora en silencio. Dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Tal vez ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Tal vez ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta. Pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a pausar, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día común hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio, puedes elegir orar, puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que cederle el control al enojo. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes por impulso, que rompas lo que Dios quiere edificar. Pero el Señor nos llama a actuar con cordura,
con templanza, sabiendo que una mente tranquila ve más lejos. Santiago 1, 19, 20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo que parecía una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo? Aquello que nos hizo arder de enojo hoy, mañana nos parecerá un detalle menor, y por eso no reaccionar al momento nos da el regalo de la perspectiva. Nos permite actuar con sabiduría en vez de con emoción. No significa callar siempre, ni permitir injusticias. Significa esperar el momento justo, hablar desde un corazón sereno, corregir si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cada vez que sientas que el enojo quiere tomar el control, recuerda que puedes elegir no seguirlo. Puedes quedarte en silencio. Puedes elevar una oración. Puedes dar espacio al Espíritu para obrar. Y entonces descubrirás algo hermoso. La paz empieza a echar raíces en tu alma. Los conflictos se desinflan. Y las personas que antes parecían tus enemigos pierden el poder de alterarte. No porque ellos hayan cambiado, sino porque Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Número 6. Muchas veces la ira que brota en nuestro interior no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela de nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala una falla y eso nos llena de enojo, es probable que en lo profundo sintamos que tiene razón, que aún no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. David escribió: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Cuando esto lo sabe el alma, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensen, de lo que digan, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no es llevada a los pies del Señor, se transforma en enojo. Imagina a alguien que no se siente satisfecho con su cuerpo, con su aspecto, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su apariencia le resulta ofensivo, no porque sea verdaderamente malicioso, sino porque toca una herida abierta. Pero el verdadero problema no está afuera, sino dentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Me viene a la mente el testimonio de alguien que pasó por eso. Había ganado peso y cada vez que alguien hacía un comentario, por más inocente que fuera, él reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba molesto consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Y fue solo cuando decidió tomar responsabilidad, cuidar su salud, su disciplina y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás siguieron siendo las mismas, pero ya no le herían, porque él ya no era el mismo. Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades,
Cuando le creemos que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima está basada en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando está anclada en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden, porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos ganar discusiones. No necesitamos reaccionar a cada comentario. La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces, la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas enojo por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si ese enojo viene de la verdad del Espíritu o de una herida sin sanar. Tal vez ese comentario solo fue un espejo que te mostró un área donde Dios quiere obrar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira puede ser una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro interior donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no la dejes gobernarte. No reacciones por impulso. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor. Porque cuando permites que Dios restaure tu estima, cuando le entregas cada inseguridad, entonces el enojo ya no tiene espacio. Lo que queda es la paz de quien camina sabiendo que es amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Número 7. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota. Porque cuando no hay una visión más alta, cualquier cosa te derrumba. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido. Nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. El enojo, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja arrastrar por provocaciones, no se altera por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas porque sí, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Y esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era yo, viviendo sin propósito. Fue cuando entregué mi vida completamente al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir
su mensaje para edificar y servir, que todo cambió. Encontré gozo en lo cotidiano, dirección en lo sencillo, sentido en lo que antes parecía trivial, el mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas. Pero ahora ya no me robaban la paz, porque yo sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno, no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito. En medio de insultos, rechazos y sufrimiento, nunca se desvió. Sabía a quién lo había enviado y para qué. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. Si Él necesitó propósito, ¿cómo no nosotros? Vivir con propósito no significa esperar que caiga del cielo como un rayo, sino buscarlo en oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela mientras caminas con el Señor. Si hoy te das cuenta de que todo te irrita, de que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que quisieras, tal vez no necesitas cambiar de entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate: ¿estoy invirtiendo mis días en algo que edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, las críticas ya no te desvían, las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban. Estás muy ocupado construyendo algo que viene del cielo. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Cuando vives para agradar a Dios, ya no necesitas probar nada al mundo. La paz se vuelve tu compañera y la ira se queda sin lugar. El propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido. Y en medio de esa claridad, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Número 8. El Señor nos creó con una mente capaz de renovarse, de cambiar, de aprender un nuevo camino. No estamos atados a viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Dios, en su sabiduría, nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar y de responder. Y la Biblia lo afirma cuando dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es algo abstracto, es algo real, práctico, que comienza cuando decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de una manera diferente ante las situaciones que antes nos dominaban. Cuando reaccionamos con ira una y otra vez, estamos permitiendo que esa emoción eche raíces, que se convierta en nuestro hábito. Pero si en lugar de eso elegimos la mansedumbre, si nos detenemos a orar antes de hablar, si respiramos profundo y entregamos ese momento al Señor, estamos sembrando una nueva semilla. Y como toda semilla, con el tiempo dará fruto. Tal vez al principio se sienta extraño. Tal vez todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras. Pero si decidimos caminar en el Espíritu y no en la carne, entonces esa nueva forma de vivir se irá haciendo parte de nosotros. Recuerdo una ocasión en que algo pequeño provocó en mí una reacción desmedida. Mi perro había destrozado un objeto que apreciaba mucho. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese instante, el Señor me recordó su palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. Así que decidí callar, acariciarlo y orar en mi interior. Al principio me sentí como si estuviera reprimiendo algo, pero con el tiempo
comprendí que no era represión, era obediencia. Era enseñar a mi corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, en cada pequeña molestia, fui eligiendo la calma, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era una lucha constante. Mi reacción se hizo más suave, más serena. La paz empezó a ser mi nueva costumbre. Y no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba formando en mí un carácter conforme al de Cristo. Pablo nos exhorta